somos nación santa que Dios formó, sacerdocio vestido de real, somos pueblo elegido de Dios. Tú nos has congregado a nosotros, desde lejos tú nos has llamado, y nos diste tu amor y grabaste tus mandatos en el corazón. Somos pueblo, somos nación santa que Dios formó, sacerdocio de estirpe real, somos pueblo elegido de Dios. Hola amigos de Redescubrir, bienvenidos nuevamente a nuestra cita semanal en el redescubrimiento de nuestra fe, para profundizarla, conocerla mejor y vivirla con más intensidad. Hoy me encuentro aquí con el Padre Leandro, que nos acompaña puntualmente también para iluminarnos un poco con las catequesis sobre el Catecismo de la Iglesia Católica. Padre, ¿cómo está? Muy buenas tardes, hermana. Un saludo muy especial para usted, para todos los amigos televidentes que siguen este programa Redescubrir. Dios le pague por tenerme en cuenta una vez más para compartir con todos los amigos de este programa, para compartir con ellos nuestra fe cristiana. Gracias, Padre. Y como venimos profundizando en estos días sobre el sacramento de la reconciliación, hoy tenemos un tema bastante especial que de pronto es muy común en la celebración de este sacramento, pero que a veces, Padre, como que se nos vuelve tan común que es tan desconocido y a veces no lo vimos como de una manera profunda. Y es precisamente los actos del penitente. Cuando una persona quiere acercarse al sacramento de la reconciliación, todo en esta persona se mueve, ¿sí? Su pensamiento, hay un dolor de corazón que es la contrición, está también ese deseo de enmendar el daño que se hizo, de reponer el pecado que se cometió, en fin, hay un movimiento de toda la persona que lo lleva a una verdadera reconciliación. Y todo depende también como de esta visión que tengamos de Dios, a quién nos vamos a acercar en el momento de la reconciliación. Entonces, para ello, dejémonos ayudar de este video, de esta hermosa canción que nos habla de tantas visiones de Dios que en algún momento de la vida ustedes y nosotros también hemos tenido. Uno de los propósitos de mi vida de cantautor fue y es difundir a través de canciones la idea de que Dios no castiga, porque Dios es amor. Una de esas canciones es precisamente esta, Dios de amor y misericordia, escrita ya hace mucho tiempo y que hoy la canto con la misma gratitud y el mismo convencimiento. Pues entender la grandeza de Dios que no condena, sino que perdona y ama infinitamente, transformó mi vida para siempre. En este año de la misericordia, te pregunto, ¿cómo es tu idea de Dios? Yo he pensado en ti como en un gran vigilante, y he pensado en ti como en un Dios castigador, y he pensado en ti más allá del horizonte, sin saber que tú estás siempre junto a mí. Cuando amo, cuando río, cuando soy siempre sincero, tú eres mi luz, no eres mi cruz, eres un corazón inmenso, una mano siempre abierta, eres Dios que siempre perdona, no eres juez de los que condenan, eres amor y misericordia. Hoy pienso en ti con esa bondad que nunca creí que fuera tan grande.
¿Cuántas veces hemos sufrido y hemos llorado porque pensamos que nuestros errores merecen grandes castigos? Como si Dios estuviera alerta a nuestras caídas, a nuestros resbalones, fracasos, para recriminarnos. Pero Dios no es espía ni vigilante. Al contrario, Dios es Padre y Madre cuyo amor hacia nosotros es inconmensurable, sobre todo cuando estamos caídos. Yo he pensado en ti como en la ley más exigente, y he pensado en ti como en el dictador más cruel, y he pensado en ti con tu genio de malvado, sin saber que en ti la ternura es lo esencial, y que eres Padre y Madre, el amor siempre total. Tú eres mi luz, no eres mi cruz, eres un corazón inmenso, una mano siempre abierta. Eres Dios que siempre perdona, no eres juez de los que condenan. Eres amor y misericordia. Hoy pienso en ti con esa bondad que nunca creí que fuera tan grande. Doy por seguro que si tú y yo cambiamos la idea que tenemos de Dios, de un Dios castigador a un Dios de perdón, de amor y de misericordia, también nuestras vidas pueden cambiar. Bueno, con esta hermosa canción que nos hace como interrogarnos acerca de esta visión de Dios que tengamos, y es al que nos vamos a acercar en el momento de la reconciliación, vamos entonces a darle la bienvenida a la palabra de Dios, que hoy nos va a hablar desde la carta a los Gálatas, en el capítulo 5, versículos del 16 al 26. El Padre nos va a hacer el favor de compartirnosla. Somos pueblo, somos nación, nación santa que Dios formó, sacerdotes. Hermana, es un texto muy enriquecedor y muy apropiado porque el apóstol San Pablo nos invita a vivir según los frutos del Espíritu, a vivir según el Espíritu y no según esas apetencias desordenadas de la carne. Nos dice entonces el apóstol: por tanto les pido, caminen según el Espíritu y no se dejen arrastrar por los apetitos desordenados, porque esos apetitos actúan contra el Espíritu y el Espíritu contra ellos. Ambos combaten entre sí y por eso ustedes no pueden realizar sus buenos deseos. Pero si se dejan conducir por el Espíritu, no están bajo el dominio de la ley. En cuanto a los frutos de esos desordenados apetitos, son bien conocidos: fornicación, impureza, desenfreno, idolatría, hechicería, enemistades, discordias, rivalidad, ira, egoísmo, divisiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Los que hacen tales cosas, les repito ahora, como ya les dije antes, no heredarán el reino de Dios. En cambio, los frutos del Espíritu son amor, alegría, paz, tolerancia, amabilidad, bondad, fe, mansedumbre
y dominio de sí mismo. Ante esto no hay ley que valga. Ahora bien, los que son de Cristo Jesús han crucificado sus apetitos desordenados junto con sus pasiones y malos deseos. Si vivimos gracias al Espíritu, comportémonos también según el Espíritu, y no seamos vanidosos, provocándonos y envidiándonos unos a otros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué texto tan bonito este de Gálatas, Dios le pague, Padre. Y sí, como usted nos lo decía al inicio, es un texto que nos hace la invitación a vivir desde el Espíritu, según el Espíritu. Nosotros sabemos de que en el sacramento del bautismo hemos sido sumergidos en una vida nueva en Cristo, pero es el Espíritu el que hace que nosotros interioricemos y hagamos eficaz en nosotros esa libertad que hemos recibido en Jesús. Entonces es una invitación que nos hace el apóstol San Pablo a caminar según el Espíritu y no según los apetitos desordenados de la carne. Recordemos de que nosotros tenemos siempre esta tendencia como a inclinaciones desordenadas, y ahí es donde hay una lucha entre la vida según el Espíritu y la vida según la carne. Nosotros en el sacramento de la reconciliación, precisamente cuando nos encontramos con este amor misericordioso de Dios, esto solamente nos tiene que dar a nosotros como pie para recomenzar cada vez más una vida nueva. Sí, es como un acto de correspondencia. Me viene a la mente una expresión de Santa Teresita cuando decía que amor con amor se paga. Y precisamente con Dios es así, porque con Él todo es una historia de salvación. Me llama la atención aquí este versículo 18 donde dice: pero si se dejan conducir por el Espíritu, no están bajo el dominio de la ley. Precisamente porque la invitación es a caminar siempre conducidos por el Espíritu. Y no está dicho, Padre, o yo no sé usted aquí qué nos puede aportar, de que el hecho de que nosotros pequemos, que volvamos a decirle no a la propuesta de salvación de Dios, que digamos no a la propuesta de vida, a tantas propuestas que nos hace el Señor en sus mandamientos, que son muy positivas. No está dicho que por el hecho que pequemos, nosotros no estemos caminando según el Espíritu, o hayamos perdido ya como la esperanza de caminar según el Espíritu. Claro, hermana, es que hay una realidad, y la realidad la conoce Dios más que nosotros mismos. Él sabe de qué estamos hechos. Se acuerda de que somos barro, como dice el salmista. Él sabe que nosotros tenemos una condición humana inclinada al pecado. Entonces, decir que nosotros vamos a no pecar sería también como una utopía, porque nosotros no somos ángeles, nosotros cometemos errores, es que nosotros somos criaturas, no somos perfectos, pero es que el apóstol nos está recordando algo demasiado importante, y es que cuando nosotros nos dejamos conducir por el Espíritu de Dios, es decir, cuando nos abandonamos en las manos de Dios y dejamos que la gracia de Dios actúe en cada uno de nosotros, nosotros somos capaces de decirle no al pecado. Entonces ahí hay una cosa muy interesante en ese texto. Nosotros podemos hacer una opción radical en nuestra vida para seguir al Señor, dejándonos tocar por la gracia de Dios, dejándonos tocar por el Espíritu, para vivir de acuerdo a esas inspiraciones del Espíritu, esos frutos del Espíritu, o nos podemos cerrar radicalmente a la gracia de Dios y no hacer ningún esfuerzo por querer de pronto levantarnos de nuestra condición pecadora y seguir pecando. Ese es el mal, ese es el error más grande que nosotros podríamos cometer. Entonces, la invitación que el apóstol nos hace es sencilla: venzamos esas tentaciones, venzamos ese mal, venzamos ese pecado del que humanamente podemos cometer, porque realmente nuestra condición nos puede llevar a él, venzámosla, pero fortalecidos con la gracia del Espíritu. Y recordemos, queridos amigos, que también hay un dicho que conocemos mucho, que dice que caer para levantarse no es caer. Es decir, yo me fijo la meta, voy a vencer este pecado, pero volví a caer. No se trata de decir que mi Dios no me esté ayudando o que yo no vaya a ser capaz,
sino reconociendo mi debilidad, volverme a poner en pie, ayudado por la gracia del Espíritu Santo. Yo diría que este texto lo podemos llamar el termómetro de la vida cristiana. Así ¿sí? es. Porque en la medida que San Pablo aquí nos diferencia los que son los frutos de la carne y lo que son los frutos del Espíritu, entonces es la invitación a mirar qué es lo que más prevalece en nosotros. Y de acuerdo a lo que más prevalece en nosotros, acercarme más a las Sagradas Escrituras, acercarme más a la celebración de todos los sacramentos, de manera especial el de la reconciliación, que aumenta en nosotros esta gracia de Dios que nos va haciendo santos y nos va a llevar a caminar verdaderamente por esa nueva vida en Cristo. Así es. Bueno, Padre, y precisamente del Catecismo de la Iglesia Católica, que nos habla de los actos del penitente, como en el ser humano cuando decide acercarse al sacramento de la reconciliación hay como un movimiento en todo su ser. ¿Será que usted nos puede como contar un poquito sobre cuáles son estos actos propios de una persona que quiera recibir el sacramento de la reconciliación? Sí, hermana, si vamos a la fuente de la doctrina, precisamente el Catecismo de la Iglesia Católica, en los numerales 1450 a 1460, vamos a encontrar cuáles son esos actos del penitente. Básicamente son 3, y los podemos incluso identificar de la siguiente manera: corazón, boca y obras. Con el corazón tendríamos la contrición, o ese dolor de haber ofendido al Señor, y al mismo tiempo una actitud de detestación del pecado con el cual nos hemos apartado del Señor, pero que también tenemos por medio de ese dolor el propósito de arrepentirnos y de cambiar. Con la boca tendríamos entonces el segundo acto del penitente, que es la confesión, es decir, ese acercarse al sacerdote para confesar los pecados mortales de los cuales tiene conciencia. Y por último, las obras hablan de la satisfacción, que nosotros, tomando conciencia de que ofendimos a Dios y ofendimos al hermano, entonces queremos resarcir de alguna manera, reparar, satisfacer por el mal que hemos causado. Y en este orden de ideas, padres, entonces, ¿qué es la contrición? Sí, precisamente como lo acababa de decir, es un dolor que se siente de haber ofendido a Dios, es una detestación del pecado y una firme resolución de arrepentirnos y no volver a pecar. ¿Habrá entonces una contrición perfecta y otra que no sea como tan perfecta en este caso? Hay una contrición perfecta y una contrición imperfecta o atrición. Es interesante, mire, ¿qué es la contrición perfecta? Es un dolor de haber ofendido a Dios, pero es un dolor movido por el amor. Es decir, es tan grande el amor que le tengo a Dios que me duele profundamente el pecado que cometí. Mientras que la contrición imperfecta o atrición es un arrepentimiento del pecado que cometí, porque sé que ofendí al Señor y porque, tomando conciencia de que la consecuencia del pecado me puede traer la condenación o el castigo, entonces quiero reparar, quiero pedir perdón. Mire la diferencia. El uno es un dolor por amor y el otro es como un dolor, un arrepentimiento, pero más movido por el temor a una condenación o a un castigo. Hay algo muy interesante, y es que la contrición perfecta, esa que se hace por amor, perdona el pecado, incluso el pecado mortal. Escuchen bien eso, porque es algo muy interesante. O sea, muchas veces, y una persona que en un momento determinado haya hecho cualquier acto, cualquier pecado, y se arrepienta de corazón, no movido por el temor al castigo o a la condenación,
sino movido por el amor a Dios, ese dolor de haberlo ofendido a Él, ese dolor perdona el pecado mortal. Eso sí, tiene que tener la intención de que pronto o en la próxima oportunidad más cercana que tenga, de todas maneras lo voy a confesar para recibir la absolución. Mientras que en la contrición llamada imperfecta, simplemente movido por ese temor, busco la reconciliación con Dios por medio del sacramento. Por eso, Padre, es que también ahora me recuerdo un poco aquí las palabras de San Juan, cuando dice que el amor echa fuera el temor, ¿sí? Y a veces ante la presencia de Dios, lo que decía al inicio, nuestra visión de Dios, es más el miedo que le tenemos a ser juzgados, que en realidad esa correspondencia que me ama, entonces precisamente por eso voy a tratar como de vivir una vida según lo que Él me pide. Entonces, Padre, yo sé que a nosotros nos enseñan siempre a hacer un examen de conciencia antes de acercarnos al sacramento, ya a confesar los pecados. ¿Cómo podríamos hacer un buen examen de conciencia? Bueno, ese acto del penitente, que es la confesión de boca, lo debemos de preparar primero que todo basados en la misma palabra de Dios, de manera especial todos aquellos textos que nos presentan los mandamientos. Entonces es muy interesante para yo preparar la confesión empezar a examinar cada uno de los mandamientos de la ley de Dios para mirar en qué he faltado a cada uno de sus mandamientos. Podría también revisar en las cartas de San Pablo precisamente, por ejemplo, ese texto de los Gálatas que acabamos de mirar, donde miramos los frutos de la carne, si nosotros estamos actuando movidos más por el espíritu del mundo, por la carne, que por el espíritu. Y, por ejemplo, también nos serviría de mucho apoyo el mirar, por ejemplo, en el Evangelio el sermón de las bienaventuranzas, el sermón del monte, que también me puede ayudar a mí a tener una clara conciencia de en qué he fallado. Entonces, una buena confesión se prepara no a la carrera, como una cosa express de que vi que el padre salió a confesar, ahí mismo salí a confesarme y llego allá como a pensar qué es lo que voy a decir. No, primero en la casa, ojalá cojo uno de estos textos de la palabra de Dios, donde me recuerda toda esta doctrina desde la palabra, para yo examinar mi vida de acuerdo a mis buenos o malos actos. Cuando la persona penitente confiesa sus pecados, ¿sucede algo en ella? Lógico. Cuando hay esa confesión hecha, en primer lugar, con arrepentimiento, y en segundo lugar, con propósito de cambio, se obra la gracia del perdón, se obra la gracia de la experiencia de la misericordia de Dios, que por medio del sacramento nos perdona. Ahí tiene lugar y es válida la confesión de boca que se acaba de hacer, porque se ha hecho movido por el arrepentimiento, por el dolor y por el deseo de no ofender más al Señor. ¿Y de cuáles son los pecados, Padre, que nos debemos confesar? Básicamente deberíamos de confesarnos de todos. La Iglesia nos habla en primer lugar de los pecados mortales. ¿Por qué? Porque son una ofensa a Dios en materia grave, con conciencia, o sea, libre advertencia, pleno consentimiento, y son faltas graves. Pero no debemos de descuidar tampoco los pecados veniales, porque es que nos podemos acostumbrar a esos pecados del diario vivir y nos pueden parecer cosas como tan normales que no les paramos bolas y de pronto ni nos arrepentimos. Entonces, qué bonito fuera que nosotros también pensáramos, bueno, en estos pecados veniales del diario vivir, ¿cuál es el que yo más cometo con más frecuencia? Y poner la meta, listo, voy a tratar de vencer este pecado. Ahora, ¿por qué confesar también los veniales? Yo simplemente pongo un ejemplo. Las mamás en la casa muchas veces barren y trapean, así esté limpio. ¿Y por qué barren y trapean así esté limpio? Porque quieren tener la casa muy limpia. Entonces, de la misma manera, ¿cómo yo no voy a querer que mi alma esté limpia? Si tengo conciencia, así sea de cosas pequeñitas, pues limpiémosla por medio del sacramento, reconciliémonos con el Señor. Pensemos también lo siguiente,
una pequeña goterita que nos cae cuando llueve puede ser muy insignificante y va cayendo al piso. Si yo no la limpio, al poco tiempo va a tener la baldosa del piso totalmente manchado, o ha perdido el color, alguna cosa lo va deteriorando. Entonces, qué bonito que no solamente el pecado mortal, sino también el pecado venial, pero como con esa intención y ese deseo de alcanzar la perfección en la vida cristiana. Y a este punto, padre, entonces, ¿cada cuánto se debería realizar la confesión sacramental? La Iglesia nos invita a que nos confesemos cada que tengamos conciencia de pecado mortal, de pecado grave en nuestra vida, al menos una vez al año, o como se nos dice, en peligro de muerte. Y en el caso de los niños, ¿ellos cuándo pueden acceder a este sacramento? Solamente a partir de que tengan uso de razón, que tengan la capacidad de distinguir entre el bien y el mal, que tengan conciencia clara que es pecado, y eso sí, antes de hacer la primera comunión. Deben acercarse a la confesión y ya después de la primera comunión, cada que necesiten reconciliarse con el Señor. Usted ahorita nos hablaba de las obras. Cuéntenos un poquito acerca de lo que es la satisfacción de las obras. Cuando hablamos de la satisfacción, tenemos que tener conciencia que con el pecado hemos no solamente ofendido a Dios, sino que le hemos hecho un mal muy grande al prójimo. Entonces, si nos hemos acercado al trono de la gracia para pedirle al Señor perdón de los pecados, no nos basta la absolución. Ya hemos sido perdonados por el Señor, pero debemos de reparar el daño hecho a quien lo hemos causado. Entonces, por eso no tiene sentido, por decir algo, que yo me enojé con un hermano, me voy a confesar, pero voy a seguir enojado con el hermano. Ahí viene, en la satisfacción estaría ese deseo de reconciliarme con él. Que yo robé, que sencillamente tengo que devolver lo robado, tengo que reparar eso para que el pecado entonces se me perdone. Satisfacción no es entenderlo simplemente como una simple alegría porque me reconcilié con el Señor. O sea, esa satisfacción de haber hecho lo que nos correspondía es una cosa, pero otra cosa es satisfacer, es decir, remediar, expiar, liberarnos del efecto del pecado, pero entonces remediando el mal que hemos cometido. Bueno, padre, gracias por esta catequesis tan clara sobre los actos del penitente. Vamos entonces ahora a mirar el testimonio de fe que en este día nos trae Catalina Ospina, precisamente sobre su experiencia de cómo se acerca ella al sacramento de la reconciliación. Qué bien, hermana, vamos a mirar y ojalá que esta experiencia de esta niña nos sirva también a nosotros para querer vivir el sacramento de la reconciliación a plenitud. Somos pueblo, somos nación, nación santa que Dios formó, sacerdocio destino. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Catalina Ospina. Quiero compartir con ustedes mi experiencia acerca del sacramento de la reconciliación. Resulta que yo en mi juventud fui, digámoslo, poco creyente, poco practicante, muy alejada de las cosas de la iglesia. Luego, por circunstancias de la vida, digamos que fui como cambiando un poco y ya me encontré como con otras realidades, y esto me llevó pues como a buscar tener una vida de fe. Resulta que al ser pues como tan alejada de la iglesia, pues no, confesiones y esas cosas no, nunca pues como que lo tenía en cuenta en mi vida. Pero como dice el dicho, cuando nos vemos en problemas, entonces nos vemos como en la necesidad de acudir o de aferrarnos a algo, y para mí ese algo fue en su momento Dios. Pero entonces me fui como acercando muy tímidamente, pues que solamente que la misa los domingos y ya, no más. Pero luego vi la necesidad de
confesar mis pecados, que llevaba muchos años sin confesarme, y era algo que como que yo sentía que no me permitía como ser plenamente feliz, o como que tuviera algo que me ataba. Entonces empecé pues como a hacer ese proceso de prepararme para hacer una confesión. Empecé pues como a mirar en qué había fallado yo, en qué cosas que yo había hecho que para mí, según mi opinión, eran normales. Empecé pues como a mirar de acuerdo a la palabra de Dios qué cosas hacía yo que no estaban bien hechas. Luego pues como de prepararme de esta manera, ya me acerqué pues al sacramento de la confesión. Digamos que para mí fue, después de que salí de la confesión, fue como descansar, como liberarme de una cantidad de cosas guardadas durante muchos años, y digamos que empecé pues ya como un camino realmente de conversión. Entonces para mí yo digo que es como un tesoro que tenemos los católicos en la iglesia, y que es un sacramento que por mandamiento divino se nos fue otorgado, donde todas esas cosas que guardamos en nuestro corazón las expresamos, y por intercesión del sacerdote y gracias a la bendición de Dios Padre y del Espíritu Santo, quedamos pues como ya limpios de todos nuestros pecados, y nos sentimos, o al menos yo me siento liberada en el momento en que ya hago mi proceso de confesión. Creo que eso es todo. Muchas gracias. Somos nación santa que Dios formó, sacerdocio destino. Después de haber visto este testimonio de fe, cabe preguntarnos cómo nos estamos acercando nosotros al sacramento de la reconciliación, cómo nos preparamos, y después esa manera de celebrarla en nuestra vida. Vamos entonces a dejarnos dar una mano, padre, si le parece, del AFI del día de hoy con el seminarista Sebastián Jaramillo, a ver qué nos trae él como propuesta para avanzar, fortalecer e implementar esta semana y poder acercarnos adecuadamente al sacramento de la reconciliación. Entonces, Dios los bendiga, gracias por seguirnos siempre en nuestro programa, no olviden seguirnos en nuestro canal de YouTube, y sobre todo consultar el Catecismo de la Iglesia Católica para poder vivir mejor estos sacramentos, todos estos momentos de vida, de salvación que el Señor nos está ofreciendo a través de ello. Padre, muchas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias a usted, hermana, a los televidentes, y recordemos, numerales 1450, 1460, y nos vemos la próxima semana. Somos pueblo, somos nación santa que Dios formó, sacerdocio de real, somos pueblo elegido. Mis queridos amigos de Redescubrir, qué bueno encontrarnos otra vez para reflexionar sobre el AFI de esta semana. Recordemos que el AFI es una fórmula para instaurar el reino de Dios en nuestra vida espiritual, en nuestra vida parroquial. ¿Por qué? Porque hace parte de nuestro plan de evangelización que ha adoptado la diócesis de Santa Rosa de Osos, el PEIP. Entonces, seguimos con el sacramento de la reconciliación, sacramento muy bonito que tiene la Iglesia. ¿Por qué? Porque nos devuelve esa amistad, nos demuestra, nos evidencia la gran misericordia que el Señor tiene para con nosotros. No importa lo que hemos pecado, no importan nuestros pecados, lo que importa es que Dios siempre está con las manos abiertas y quiere que nosotros volvamos y lo abracemos. Y abracemos su misericordia, abracemos su perdón. Entonces, muy bonito el sacramento de la reconciliación. Entonces, la invitación antes de comenzar con el AFI es
abracemos el sacramento de la reconciliación. Es volver a reconciliarnos con Dios, reconciliarnos con nuestros hermanos, incluso reconciliarnos nosotros mismos, porque muchas veces nos fallamos a nosotros mismos. Entonces, avanzar, fortalecer, implementar. Avancemos. Yo creería que fundamentalmente la confesión o el sacramento de la reconciliación se basa en un encuentro íntimo con Dios, en un encuentro personal con uno mismo, para poder aceptar los errores que se han cometido, para poder pedir perdón. Si nosotros no nos reconocemos pecadores ante un Dios con el cual nos encontramos cada rato en oración, en la Eucaristía, nosotros vamos a ser personas, no vamos a tener la gran capacidad de arrepentirnos, de reconocernos pecadores, vamos a ser personas insensibles ante nuestros errores y no los vamos a aceptar. Entonces, reconocernos lo que somos, encontrarnos con esa persona adorable de Jesucristo y reconocer nuestras falencias es fundamental para poder con humildad pedir ese perdón del Señor. Entonces, avancemos en el encuentro personal con Cristo, pero avancemos también en ese encuentro personal con nosotros mismos, reconociéndonos pecadores, reconociéndonos necesitados de la gracia, del perdón, de la misericordia de Dios. Entonces, se da como fruto ¿qué? Se da como fruto la conversión. Si nosotros nos encontramos con Dios, nos encontramos nosotros mismos, aceptamos nuestros errores, el fruto que nos va a dar el Espíritu Santo es el fruto de la conversión, una conversión sincera, un cambio de vida, una gracia de una vida nueva en Cristo Jesús. Fortalezcamos. Nosotros conocemos y sabemos por lo que nos han enseñado, por la doctrina de la fe católica, que para uno confesar se necesita 5 pasos. Y cada uno los debe saber, puesto que nos acercamos muy continuamente al sacramento de la reconciliación. Entonces, qué bueno es fortalecer el conocimiento, si no los conocemos, de esos pasos, recordarlos si no los recordamos. La idea es que nosotros aprendamos otra vez a volver a practicar el sacramento de la reconciliación. Entonces, son 5 pasos fáciles: examen de conciencia, dolor de haber pecado, un propósito de enmienda, confesar de boca y decir y cumplir la penitencia. Esos 5 pasos. Fortalezcamos esos 5 pasos en nuestra vida espiritual. ¿Para qué? Para acercarnos a la reconciliación, para acercarnos a la misericordia de Dios, a la bondad, al amor que Dios nos ofrece. El Señor está dispuesto a perdonarnos, el Señor está dispuesto a mostrarnos su gracia, su bondad, su misericordia. Nosotros tenemos que acercarnos. Él está siempre dispuesto. Nosotros somos quienes nos alejamos. Entonces, estemos siempre dispuestos a fortalecer esos pasos que nos trae el sacramento de la reconciliación para poder alcanzar el don de la misericordia del Padre Celestial. Y por último, implementemos en nuestra vida la penitencia interior. Más que demostrar con el exterior, más que demostrar con nuestras obras, también es interiormente, en nuestro pensamiento, en nuestro sentimiento. La penitencia interior, fundamental. ¿Para qué? Para poder darnos cuenta que estamos necesitados de la gracia de una vida nueva. Así alcanzamos los gozos, los dones, los frutos que nos trae el sacramento de la reconciliación, que principalmente equivale a encontrarnos, a fortalecernos en la misericordia de Dios y también en una conversión sincera, una conversión llena del Espíritu, del amor del Padre Celestial. Esto nos da un fruto como que retornar al Padre, a los brazos de Dios, que eso es lo que hace el sacramento de la reconciliación. Reconozcámonos pecadores ante Dios, pero siempre pidiéndole perdón por todos nuestros delitos, por todas nuestras faltas. A Dios el pecado no lo afecta. Si lo afectara, sería imperfecto y no sería Dios. A Dios el pecado no lo afecta, nos afecta a nosotros. Pidámosle perdón a Dios por eso que nos hace daño a nosotros, por eso que le hace daño a los demás, que es el pecado y que muchas veces lo cometemos. Y abramos nuestras manos a abrazar esa misericordia, esa bondad infinita que Dios nos regala cada día.
maldad que Dios formó